Hoy nos vamos a sumergir en un tema que seguro está en la mente de muchos, la propuesta de ley de financiamiento del 2024 en Colombia. Sí. Y bueno, particularmente en las secciones que impactan los impuestos, lo que todos conocemos como la reforma tributaria. Así es, para quienes no estén familiarizados, la Ley de Financiamiento es un proyecto de ley que se presenta cada año para, como su nombre lo indica, financiar el presupuesto nacional y a menudo, como en este caso, trae consigo cambios significativos en el sistema tributario. Exacto, lo que queremos hacer hoy es desmenuzar qué significan realmente estos cambios en términos prácticos para las personas y empresas en Colombia. Ajá. Y para hacerlo nos basaremos en un análisis experto de Catalina Molina Zapata, publicado en fecha de publicación del artículo, que nos ofrece una perspectiva detallada y confiable. Prepárense porque esta reforma toca muchos puntos clave. Mm. Desde la eliminación de un régimen tributario popular hasta ajustes en el impuesto al patrimonio, pasando por incentivos para la energía verde, hay mucho que desempacar, como dicen por ahí. Ok, vamos a desempacarlo entonces. Y empecemos con uno de los cambios que más ha dado de qué hablar: la posible eliminación del régimen simple de tributación conocido como simple. Claro. Para quienes no lo sepan, este régimen simplificado se creó para facilitarle la vida a las pequeñas empresas y promover la formalidad. Correcto. La idea era reducir la carga administrativa y hacer más fácil el pago de impuestos para los pequeños contribuyentes. Pero el proyecto de ley propone eliminarlo a partir del 2026. ¿Y eso qué significa en la práctica? ¿Realmente se logrará recaudar más o simplemente se les complicará la vida a los pequeños empresarios? Esa es la gran pregunta. El gobierno argumenta que la eliminación del simple permitirá una mayor recaudación y un sistema tributario más equitativo. Sin embargo, muchos expertos y gremios empresariales temen que esta medida genere más complejidad y costos para las pequeñas empresas que podrían verse obligadas a migrar a regímenes tributarios más complejos y costosos. Claro, y la pregunta obvia es, ¿se propone algún régimen alternativo para reemplazar al simple? Algo que realmente simplifique las cosas para las pequeñas empresas. Hasta el momento, el proyecto de ley no incluye un régimen alternativo específico. Este es uno de los puntos que seguramente generará más debate en el Congreso. Queda por ver si el gobierno propone alguna alternativa viable o si la eliminación del simple se convierte en un dolor de cabeza para muchos pequeños empresarios. Sin duda un tema a seguir muy de cerca. Y hablando de cambios, también hay novedades para las empresas en cuanto al impuesto sobre la renta. Efectivamente, se propone un cambio significativo en la tarifa general. Actualmente, las empresas pagan una tasa fija del 35%, pero el proyecto de ley plantea un sistema escalonado en el que la tarifa varía según los ingresos de la empresa, medidos en unidades de valor tributario o UVT. Para que todos entendamos, la VT es una unidad que se ajusta cada año con la inflación y se utiliza para calcular diversos impuestos y obligaciones en Colombia. Entonces, ¿cómo funcionaría este sistema escalonado? ¿Quiénes se benefician y quiénes podrían terminar pagando más? En términos generales, las empresas con ingresos más bajos se beneficiarían de una reducción en la tarifa de renta. Por ejemplo, para las empresas con ingresos entre 6.285 VT y 120.000 VT, la tarifa sería del 34% en 2025 y luego iría bajando gradualmente hasta llegar al 30% en 2029. Eso suena positivo para las empresas medianas, pero ¿qué pasa con las grandes empresas, las que tienen ingresos superiores a 120.000 VT? Para ellas, la tasa se mantendría en el 34% a partir de 2026. Es importante aclarar que hay una excepción a este sistema escalonado: las empresas dedicadas a la extracción de carbón lignito y petróleo crudo. Claro, esas empresas seguirían con la tasa del 35%. Supongo que eso busca desincentivar la explotación de estos recursos y promover la transición hacia energías más limpias. Exacto. Es una señal clara de que el gobierno quiere impulsar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además del cambio en la tarifa general, se propone también un aumento en la tasa mínima de tributación o TMT. ¿Y en qué consiste este cambio? ¿Qué implicaciones tiene para las empresas? Actualmente la TMT es del 15%, pero el proyecto de ley propone aumentarla al 20%. Eso significa que aunque una empresa tenga una tasa efectiva de tributación baja, por ejemplo, por aplicar diversas deducciones, deberá pagar como mínimo el 20% de sus utilidades. Es una forma de asegurar un mínimo de recaudación de las empresas, incluso si logran reducir su base gravable. Ya veo, es como un seguro para el gobierno para garantizar un mínimo de ingresos fiscales. Exacto. Y hablando de impuestos que afectan el patrimonio, también hay cambios importantes en el impuesto al patrimonio. El famoso impuesto al patrimonio. Cuéntanos qué novedades trae la reforma en este aspecto. ¿Quiénes terminarán pagando más? Uno de los cambios más significativos es que ahora las sociedades nacionales, es decir, las empresas colombianas, también estarán sujetas a este impuesto, pero hay una particularidad: solo se aplicará sobre los activos fijos reales no productivos. ¿Eso qué significa?
¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, imaginemos una empresa que tiene un terreno o un edificio que no está utilizando para su actividad productiva, por ejemplo, un lote baldío o una bodega abandonada. Ese activo se consideraría no productivo y estaría sujeto al impuesto al patrimonio. La idea es desincentivar la tenencia de activos improductivos y promover su uso para fines económicos o sociales. ¿Tiene sentido? ¿Es una forma de impulsar la economía y evitar que los recursos se queden ociosos? ¿Y qué pasa con las personas naturales que ya estaban sujetas a este impuesto? ¿Hay algún cambio para ellas? Sí, también hay novedades para las personas naturales. En primer lugar, se reduce el valor a partir del cual se paga el impuesto. Antes el umbral era de 72,000 VTs, pero ahora se reduce a 40,000 VTs. Eso significa que más personas estarán sujetas al impuesto al patrimonio, ¿no? Correcto. Al bajar el umbral, más personas entran en el rango de contribuyentes y además del cambio en el umbral, también se ajustan las tarifas del impuesto para los nuevos contribuyentes. La tarifa será del 1,5%. Para los que ya estaban pagando este impuesto, se aplicará un sistema de tarifas escalonadas según el valor de su patrimonio. ¿Cómo funciona este sistema escalonado? ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, si una persona tiene un patrimonio entre 40,000 VT y 70,000 VT, la tarifa será del 0,5%. Si su patrimonio está entre 70,000 VT y 120,000 VT, la tarifa sube al 1%. Así sucesivamente. En resumen, cuanto mayor sea el patrimonio, mayor será la tasa de impuesto. Entiendo, es un sistema progresivo en el que los que tienen más pagan más. ¿Y qué opinas de este cambio del impuesto al patrimonio? ¿Es una medida justa o podría tener consecuencias negativas? Es un tema complejo que genera mucho debate. Algunos argumentan que es una medida necesaria para aumentar la recaudación y reducir la desigualdad, mientras que otros creen que podría desincentivar la inversión y la creación de riqueza. Habrá que ver cómo se implementa la reforma y cuáles son sus efectos reales en la economía. Y antes de pasar al siguiente tema, me gustaría aclarar un punto que mencionaste sobre los intereses presuntivos. ¿Podrías explicar qué son y cómo se ven afectados por la reforma? Claro, los intereses presuntivos son una figura que se utiliza en el sistema tributario colombiano para evitar que se utilicen los préstamos entre empresas o entre socios y sus empresas como una forma de evadir impuestos. Básicamente se presume que todo préstamo genera un interés. Y si la tasa de interés pactada es inferior a un mínimo establecido por la ley, se aplica una tasa de interés presuntiva que actualmente es el doble de la tasa de TF del 31 de diciembre del año anterior. Entonces, si una empresa le presta dinero a un socio a una tasa muy baja, se considera que está obteniendo un beneficio oculto y se le grava ese beneficio. Exactamente. Y la reforma propone duplicar el rendimiento mínimo de los intereses presuntivos. Es decir, se estaría incrementando la tasa de interés mínima que se debe aplicar en estos casos. ¿Y esto qué implicaciones tiene? ¿Para quiénes es relevante este cambio? Este cambio es relevante para las empresas y personas que otorgan o reciben préstamos entre sí, especialmente entre empresas y sus socios o accionistas. Al aumentar la tasa de interés presuntiva, se busca evitar que se utilicen los préstamos como una forma de eludir el pago de impuestos. Ya veo, es otra medida para fortalecer el control del sistema tributario y evitar evasión fiscal. Y hablando de ganancias, pasemos ahora al impuesto a las ganancias ocasionales. ¿Qué cambios se proponen en este impuesto? La reforma propone aumentar la tarifa del impuesto para la venta de activos fijos que se hayan mantenido por más de 2 años, del 15% al 20%. Esto aplica tanto para empresas como para personas naturales. Es decir, si vendo un apartamento que he tenido por más de 2 años, tendré que pagar un 20% de impuestos sobre la ganancia que obtenga. Exactamente. Y este aumento de tarifa también se aplicaría a la venta de otros activos fijos como terrenos, maquinaria o vehículos, siempre que se hayan mantenido por más de 2 años. Entiendo, es importante tener en cuenta este cambio si se está pensando en vender algún activo fijo en el futuro cercano. ¿Hay algún otro cambio relevante en el impuesto a las ganancias ocasionales? Sí, también se propone un aumento en la tarifa del impuesto para las ganancias provenientes de loterías, rifas, apuestas y juegos de azar del 20% al 25%. Bueno, parece que quienes tengan la suerte de ganar la lotería tendrán que compartir un poco más de su fortuna con el fisco. Exacto. Y además de estos cambios en las tarifas, la reforma introduce una nueva reglamentación para el tratamiento de las indemnizaciones o compensaciones por daños inmateriales. ¿En qué consiste esta reglamentación? ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro, imaginemos que una persona sufre un accidente de tránsito y recibe una indemnización por daños morales, según la nueva reglamentación. Esa indemnización no se consideraría como un ingreso gravable ni como una ganancia ocasional, por lo que no estaría sujeta al pago de impuestos. Eso suena justo. Si alguien recibe una indemnización por un daño que ha sufrido, no debería tener que pagar impuestos sobre ese dinero. Exacto. Sin embargo, hay un detalle importante. Esta exención solo aplica para las indemnizaciones que se reconozcan judicialmente. No se menciona nada sobre las indemnizaciones que se acuerden extrajudicialmente. Es un punto a tener en cuenta. Si se recibe una indemnización, es importante consultar con un abogado o asesor tributario
para determinar si está sujeta al pago de impuestos. Correcto, es fundamental buscar asesoría profesional en estos casos para evitar problemas con la DIAN, la autoridad tributaria en Colombia. Y ya que estamos hablando de impuestos que afectan a las personas, pasemos al impuesto sobre la renta para personas naturales. ¿Qué cambios se proponen en ese impuesto? La reforma propone aumentar la tarifa marginal del impuesto para las personas que tienen ingresos más altos. Actualmente la tarifa marginal máxima es del 39%, pero se propone aumentarla al 41% para las personas que declaren ingresos iguales o superiores a 31,000 VTs. Es decir, que las personas con mayores ingresos contribuirán un poco más al fisco. Exactamente. Y además de aumento de la tarifa marginal, se introducen algunos cambios en las deducciones que se pueden aplicar en la cédula general, que es el sistema que se utiliza para calcular el impuesto a pagar por las personas naturales. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos cambios en las deducciones? ¿A quiénes afectan? Claro, por ejemplo, se establece que un mismo dependiente solo puede ser tomado como deducible por un solo contribuyente. Esto significa que si un hijo está a cargo de ambos padres, solo uno de ellos podrá deducirlo en su declaración de renta. Tiene sentido, evita que se dupliquen las deducciones por un mismo dependiente. Exacto, y también se ajustan los porcentajes que se pueden deducir por las compras de bienes y servicios. Para el año 2025, el porcentaje deducible será del 5% y para 2026 se reduce al 3%. A partir de 2027 se volverá al porcentaje del 1%. Entiendo, es un cambio temporal que limita las deducciones en la cédula general. Supongo que busca aumentar la recaudación en el corto plazo. Es una posibilidad y dentro de los cambios para personas naturales hay uno positivo: se establece la devolución automática de saldos a favor para los trabajadores cuyos ingresos provengan en más del 80% de rentas de trabajo. Es decir, si la mayor parte de tus ingresos provienen de tu salario y te retienen más impuestos de los que deberías pagar la DIAN, te devolverá automáticamente la diferencia. Esto es una buena noticia. Facilitará la devolución de impuestos a quienes les corresponda. Y hablando de impuestos que afectan a todos, pasemos al IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Qué cambios se proponen en este impuesto? En el IVA hay cambios específicos en 3 áreas: vehículos, hoteles y juegos de azar. Comencemos por los vehículos. ¿Qué modificaciones se proponen? ¿A quiénes benefician? Se mantienen las exenciones del IVA para los vehículos de transporte público de pasajeros y de carga, pero con una condición: a partir de 2026 deberán cumplir con normas más estrictas de emisiones contaminantes. Específicamente deberán cumplir con la normativa Euro 7 o su equivalente o tecnologías menos contaminantes. Es decir, se incentiva la renovación del parque automotor con vehículos más limpios y amigables con el medio ambiente. Exacto. Y en cuanto a los vehículos eléctricos, también hay cambios en los requisitos. Para que puedan ser gravados con la tarifa reducida del 5% de IVA, se amplía el rango de vehículos que pueden acceder a esta tarifa, incluyendo algunos vehículos eléctricos para uso particular. Entiendo, se busca incentivar la compra de vehículos eléctricos y reducir las emisiones contaminantes del sector transporte. Y en cuanto a los hoteles, ¿qué cambios hay? Se propone una exención del IVA para los servicios hoteleros prestados en municipios con menos de 200,000 habitantes. Es una gran noticia para el turismo en las regiones. Podría impulsar la actividad económica en los municipios más pequeños y dinamizar el desarrollo turístico en zonas con gran potencial. Sin duda es una medida que busca descentralizar el turismo y generar oportunidades en zonas con menor desarrollo económico. Y por último, hablemos de los juegos de azar. ¿Qué cambios se proponen en este sector? Se amplía la base gravable del IVA para los juegos de azar, incluyendo los juegos operados por Internet. También se incrementan las bases gravables para otros tipos de juegos como las mesas de juego, las tragamonedas y el bingo. En resumen, se busca aumentar la recaudación a partir del sector del juego. Es decir, se está ampliando la base imponible y se espera recaudar más impuestos a partir de esta actividad. ¿Y hay alguna otra novedad en este punto? Sí se otorga a la DIAN la facultad de establecer los documentos equivalentes a la factura de venta en juegos de suerte y azar. Es una medida para mejorar el control fiscal en este sector, ¿verdad? Exacto, se busca asegurar que todas las operaciones estén debidamente documentadas y que se paguen los impuestos correspondientes. Ya veo. Y hablando de impuestos ambientales, pasemos al impuesto nacional al carbono. ¿Qué cambios se proponen en este impuesto? Hay varios cambios importantes. En primer lugar, se propone modificar la forma de calcular la tarifa del impuesto. En lugar de ser un monto fijo en pesos, la tarifa se calcularía en VT, específicamente 1,59 VT por tonelada de CO2 equivalente. Esto significa que la tarifa del impuesto se ajustaría anualmente con la inflación. Entiendo, se busca que la tarifa del impuesto se mantenga actualizada y no pierda valor con el tiempo. Y además del cambio en la forma de calcular la tarifa, ¿hay alguna otra modificación relevante? Sí, se propone un aumento gradual en la tarifa para el carbón hasta llegar a la tarifa plena en 2026. Es decir, se busca desincentivar el uso del carbón como fuente de energía y promover la transición hacia energías más limpias. Claro, esto va en línea con la estrategia del gobierno de reducir las emisiones contaminantes y promover la sostenibilidad ambiental.
¿Y qué pasa con la exportación del carbón? ¿Se aplica el impuesto en estos casos? Se mantiene la exención del impuesto para la exportación de carbón siempre que la realice directamente el productor. Es decir, si una empresa colombiana produce carbón y lo exporta, no tendrá que pagar el impuesto al carbono. Sin embargo, si una empresa importa carbón para luego exportarlo, sí estará sujeta al pago del impuesto. Ya veo, es una medida para proteger la competitividad de la industria carbonífera colombiana en los mercados internacionales. Y además de la tarifa y las exenciones, ¿hay algún otro cambio relevante en el impuesto al carbono? Si se amplía la lista de territorios exentos del impuesto, se incluye Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, supongo que se debe a su condición de islas y su vulnerabilidad al cambio climático. Tiene sentido proteger estos territorios. Es crucial dada su fragilidad ambiental. Y además de la tarifa, las exenciones y los territorios excluidos, ¿hay alguna otra modificación en el impuesto al carbono? Si se unifican los sujetos responsables del impuesto, a partir de ahora, solo los productores e importadores serán responsables de pagar el impuesto. Es decir, se elimina la responsabilidad de los adquirentes. Entiendo, se simplifica el sistema al concentrar la responsabilidad en quienes producen o importan carbón. Exacto. Y hay un cambio que seguramente generará debate. Se modifica la destinación de los recursos recaudados por el impuesto. ¿Cómo se modificaría la destinación de estos recursos? ¿A dónde irían a parar? Actualmente, el 80% de los recursos se destina a programas y actividades ecológicas y el 20% financia el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, conocido como PNE. Es decir, la mayor parte de los recursos se destina a fines ambientales y a la lucha contra los cultivos ilícitos. Así es, pero el proyecto de ley propone reducir el porcentaje destinado a fines ambientales al 27% y al PNIS al 7%, el 66% restante pasaría al presupuesto general de la Nación. Es un cambio significativo. Menos recursos para el medio ambiente y la sustitución de cultivos ilícitos y más para el presupuesto general. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de este cambio? Es difícil predecirlo con certeza. Habrá que ver cómo se utilizan esos recursos en el presupuesto general. Algunos temen que se destinen a otros fines que no sean ambientales o sociales, mientras que otros confían en que se utilizarán para financiar programas importantes en áreas como salud, educación o infraestructura. Sin duda, un tema que generará mucho debate, y hablando de temas que pueden generar controversia, pasemos a la retención en la fuente. ¿Qué cambios se proponen en este mecanismo? Hay varias modificaciones relevantes. En primer lugar, se propone aumentar la tarifa marginal de retención en la fuente para los que tienen ingresos más altos del 39% al 41% para los ingresos a partir de 2.300 UVT. Es similar al cambio que vimos en el impuesto sobre renta para personas naturales. Se busca que quienes tienen mayores ingresos contribuyan un poco más. Exacto. Y además del aumento de la tarifa, se introducen nuevas condiciones para la aplicación de la retención en la fuente. Se establece que la retención en la fuente solo se aplicará si el contribuyente no ha optado por deducir costos y gastos. Es decir, si un contribuyente decide deducir costos y gastos, no estará sujeto a la retención en la fuente. Es una medida que busca simplificar el sistema y evitar la doble tributación. Correcto. Y además de la tarifa y las condiciones de aplicación, se establece un procedimiento único para determinar la base de retención en rentas de trabajo. Se elimina la opción de elegir entre dos procedimientos diferentes, lo que simplifica el cálculo de la retención en la fuente sobre los salarios. Y hablando de simplificación, también hay cambios importantes en las reglas para la deducción de costos y gastos. Efectivamente, se introduce una nueva condición para poder deducir costos y gastos. El contribuyente deberá haber efectuado, declarado y pagado la retención en la fuente derivada de los pagos o abonos en cuenta. Es decir, si no se ha cumplido con la obligación de retener y pagar el impuesto, no se podrán deducir los costos y gastos. Correcto, es una medida para incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y evitar que se utilicen las deducciones de costos y gastos para evadir impuestos. Entiendo. Y además de esta nueva condición, ¿hay alguna otra modificación en las reglas para la deducción de costos y gastos? Sí, se establecen nuevas limitaciones para los pagos en efectivo. Se reduce el monto máximo de pagos en efectivo que pueden ser reconocidos fiscalmente como costos, deducciones pasivos o impuestos descontables de 40.000 UET a 20.000 UETs, y también se reduce el porcentaje del pago en efectivo que puede ser reconocido fiscalmente del 40% al 20%. Es decir, si una empresa realiza un pago en efectivo por un monto superior a 20.000 UVTs, solo podrá reconocer fiscalmente el 20% de ese monto como costo o gasto. Exacto, se busca promover el uso de
de medios de pago electrónicos y reducir el uso del efectivo es una medida para aumentar la transparencia de las operaciones y dificultar la evasión fiscal. Y hablando de evasión fiscal, la reforma también introduce cambios en el sistema de recompensas por denuncias de abuso en materia tributaria. ¿En qué consisten estos cambios? Se amplía el rango de conductas por las que se pueden otorgar recompensas, incluyendo el abuso en materia tributaria y el contrabando de hidrocarburos. Si la denuncia conduce a una declaración corregida con mayor saldo a pagar, el denunciante recibirá una recompensa equivalente al 20% del mayor saldo a pagar. Es decir, si una persona denuncia un caso de evasión fiscal o contrabando y gracias a esa denuncia el gobierno logra recaudar más impuestos, el denunciante recibirá una recompensa económica. Exacto. Sin embargo, se introducen nuevas condiciones para la entrega de recompensas. Exige que la denuncia se base en pruebas concretas y que la información suministrada conduzca a una declaración corregida o presentada con un mayor saldo a pagar. Es decir, se busca evitar las denuncias infundadas y asegurar que las recompensas se otorguen solo a quienes realmente contribuyan a combatir la evasión fiscal. Correcto. Y también se modifican los montos de las recompensas. En materia de contrabando, la recompensa sería del 10% del valor de la mercancía decomisada. Y hablando de medidas para combatir la evasión fiscal, la reforma también introduce cambios en la definición de proveedor ficticio. Efectivamente, se amplía la definición para incluir a las personas jurídicas, sus socios o accionistas y los beneficiarios finales que tengan control sobre el contribuyente investigado. Es decir, se busca identificar a todas las personas que podrían estar involucradas en un esquema de evasión fiscal. Es como ampliar la red de sospechosos para dificultar la creación de empresas fantasma o fachadas para evadir impuestos. Exactamente. Y hablando de empresas fantasma, la reforma también introduce un nuevo procedimiento para el reconocimiento voluntario de infracciones al deber de facturar. ¿En qué consiste este procedimiento? ¿A quién va dirigido? Va dirigido a los contribuyentes que hayan incumplido con la obligación de facturar. Se les ofrece la posibilidad de regularizar su situación de forma voluntaria, pagando una multa por cada operación en la que hayan incumplido con la obligación de facturar. Es una forma de incentivar a los contribuyentes a corregir sus errores y ponerse al día con sus obligaciones fiscales sin tener que enfrentar un proceso sancionatorio más severo. Exacto. Y además de este nuevo procedimiento, la reforma también introduce cambios en los mecanismos de fiscalización de la DIAN. ¿Qué cambios introducen en la fiscalización? ¿Qué nuevas herramientas tendrá la DIAN para controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias? Se eleva a rango de ley la política de la DIAN para la priorización de la fiscalización. Es decir, se establecen criterios claros para determinar qué casos serán investigados con prioridad. ¿Cuáles son esos criterios? ¿En qué casos se enfocará la DIAN? Se priorizarán los casos según su naturaleza, cuantía, afectación al recaudo tributario o al orden económico y social y proporcionalidad entre costo y beneficio. Es decir, se busca que la DIAN enfoque sus esfuerzos de fiscalización en los casos más relevantes y que generen mayor impacto. Tiene sentido, se busca optimizar los recursos de la DIAN y enfocarlos en los casos que realmente ameritan una investigación a fondo. Exacto. Y además de la priorización de la fiscalización, la reforma otorga nuevas facultades a la DIAN. Se le faculta para determinar la renta de los contribuyentes por comparación patrimonial. Es decir, podrá analizar la evolución del patrimonio de un contribuyente para determinar si sus ingresos declarados son consistentes con su nivel de riqueza. Es una herramienta poderosa para detectar casos de enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. Sin duda. Y también se elimina el procedimiento administrativo de determinación de abuso en materia tributaria. Esto significa que la DIAN podrá actuar de forma más directa y rápida si detecta un caso de abuso. En resumen, la reforma busca cerrar el cerco a la evasión fiscal y fortalecer el control del sistema tributario, más transparencia, más herramientas para la DIAN y un sistema de incentivos para fomentar las denuncias responsables. Así es, son medidas que seguramente generarán debate, pero que sin duda buscan mejorar la eficiencia y la justicia del sistema tributario colombiano. Y hablando de justicia, hay un sector que ha recibido especial atención en esta reforma, el sector de las energías renovables. Es cierto, la reforma introduce una serie de incentivos para promover la inversión en proyectos de energía a partir de fuentes no convencionales de energía, las eficientes. ¿En qué consisten estos incentivos? ¿Qué se está haciendo para impulsar la transición hacia energías más limpias? Uno de los cambios más interesantes es que los inversionistas certificados en proyectos FMC podrán negociar el derecho a deducir el 50% de su inversión. Es decir, podrán vender ese derecho a otros contribuyentes que puedan utilizarlo para reducir su carga fiscal. Es una forma de atraer más inversión al sector. Exactamente. Se crea un mercado para estos derechos de deducción, lo que podría dinamizar la financiación de proyectos de energía renovable. Me parece una idea innovadora.
¿Y hay algún otro incentivo para este sector? Si se modifica el tratamiento del IVA para las inversiones en FNCR, la adquisición de bienes y servicios para estos proyectos pasará a estar exenta de IVA. Es decir, los inversionistas no tendrán que pagar IVA por las compras que realicen para sus proyectos de energía renovable. Correcto, es un incentivo adicional que busca reducir los costos de inversión y hacer más atractivo este sector. Estas medidas son un claro mensaje de que el gobierno está apostando por la transición energética y la descarbonización de la economía. Sin duda, y es importante destacar que estos incentivos se suman a otros que ya existen para promover la inversión en energías renovables en Colombia. Es decir, que el panorama para este sector es cada vez más favorable. Así es, y esto no solo es positivo desde el punto de vista ambiental, sino también económico. La inversión en energías renovables puede generar empleos, impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible del país. Es un ganar-ganar para todos, y con eso hemos cubierto los puntos clave de la reforma tributaria contenida en el proyecto de ley de financiamiento del 2024. Ha sido un análisis exhaustivo, pero creo que hemos logrado desentrañar los aspectos más relevantes para nuestros oyentes. Coincido, es una reforma compleja con muchos detalles técnicos, pero creo que hemos logrado explicarlos de forma clara y accesible. Espero que nuestros oyentes se sientan más informados y preparados para navegar este nuevo panorama tributario. Y recuerden que la información es poder. Cuanto más sepamos sobre cómo funcionan los impuestos y cómo nos afectan mejor, podremos tomar decisiones financieras informadas. Totalmente de acuerdo, y no duden en consultar el análisis experto de Catalina Molina Zapata, que ha sido nuestra guía en este viaje con la reforma tributaria. Es un recurso invaluable. Para profundizar en los detalles de esta reforma encontrarán el enlace en la descripción del episodio. Y antes de pasar a la segunda parte de nuestro Deep Dive, quiero recordarles. Isidzi-gataders, shindemos con benos. So cuenten que de literatura de sudro, mas en de que les apetece bando. As armes promas por algo expresiones serían tacosanas de pafieros. Capras que sin decentose, que si quieren seguir aprendiendo después de este episodio pueden escuchar un audiolibro gratis en Audible, encontrarán el enlace en la descripción del episodio. Y ahora sí, continuando con nuestro análisis de la reforma tributaria, he un aspecto que no podemos dejar de lado, las medidas adicionales que buscan fortalecer el control y la transparencia del sistema tributario. Totalmente de acuerdo, es fundamental entender no solo cómo se modifican los impuestos, sino también cómo se van a controlar y prevenir la evasión fiscal. Al final, un sistema tributario justo y eficiente depende tanto de las reglas como de su aplicación. Precisamente, y esta reforma introduce varias medidas que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, se amplía la definición de proveedores ficticios, que recordemos son aquellos que se utilizan para simular operaciones y evadir impuestos. Es como cuando se crean empresas fantasma para justificar gastos o ingresos ficticios, ¿verdad? ¿Cómo se amplía esta definición en la reforma? La reforma va más allá de la empresa directamente involucrada. Ahora la calificación de proveedor ficticio se extiende también a sus socios accionistas, beneficiarios finales e incluso a las empresas que puedan crear en los siguientes 5 años. Es una red de responsabilidad mucho más amplia que busca desincentivar la creación de estructuras ficticias para evadir impuestos. Es una medida bastante drástica, ¿no? Parece que el gobierno quiere enviar un mensaje claro de que va a perseguir con más fuerza la evasión fiscal. Sin duda, y no solo se amplía la definición de proveedores ficticios, sino que también se introducen cambios en las reglas para aceptar costos, deducciones pasivos e impuestos descontables. La idea es limitar el uso del efectivo y promover las transacciones electrónicas, dejando un rastro más claro de las operaciones y dificultando la opacidad. Esto va en línea con la tendencia global de digitalización de las finanzas y la lucha contra el lavado de activos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas nuevas reglas? Claro, se reduce el monto máximo que se puede pagar en efectivo y ser reconocido fiscalmente como costo de deducción o pasivo. Actualmente el límite es de 40.000 VT, pero la reforma lo reduce a 20.000 VT y el porcentaje de pago en efectivo que se reconoce también se reduce del 40% al 20%. Pongamos un ejemplo para que sea más claro. Si una empresa quiere deducir un gasto de 30.000 VT, ¿qué tendría que hacer? No podrá pagarlo todo en efectivo. Si quiere que se le reconozca fiscalmente la totalidad del gasto, debería utilizar medios de pago electrónicos para al menos el 80% del monto. Y esto aplica no solo para empresas, sino también para personas naturales que perciben rentas de capital. Es decir, si alquilo un apartamento y recibo el pago en efectivo, solo puedo reconocer el 20% de ese pago para efectos fiscales. Exactamente. La idea es promover la transparencia y dejar un rastro claro de las transacciones financieras para dificultar la evasión fiscal y el lavado de activos. Es una medida que seguramente generará resistencia por parte de quienes están acostumbrados a operar con efectivo, pero que a largo plazo puede contribuir a un sistema financiero más transparente y eficiente. Sin duda. Y hablando de transparencia, la reforma también introduce un sistema de recompensas para quienes denuncian abusos en materia tributaria, pero también penalizaciones para las denuncias falsas. Es un sistema de incentivos y desincentivos para fomentar las denuncias responsables y evitar las denuncias temerarias o infundadas.
cómo funciona exactamente. Se amplían las conductas que pueden ser denunciadas, incluyendo no solo la evasión fiscal, sino también el contrabando de hidrocarburos y la denuncia sólida, y conduce a una declaración corregida con un mayor saldo a pagar el denunciante, recibirá una recompensa económica. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuál sería el monto de la recompensa? En materia tributaria, la recompensa sería el 20% del mayor saldo a pagar. Pero ojo, si se descubre que la denuncia es falsa, el denunciante se enfrentará a una multa de 1000 UET. ¡Wow! Eso sí que es un desincentivo para las denuncias infundadas. Parece que el gobierno quiere asegurarse de que las denuncias sean serias y estén bien fundamentadas. Exactamente, no se trata de promover la delación sin fundamento, sino de incentivar a los ciudadanos a que denuncien irregularidades reales, con pruebas que respalden sus acusaciones. Y para cerrar este bloque sobre el control del sistema tributario, me gustaría hablar sobre las nuevas facultades que se le otorgan a la DIAN. Sí, la reforma le da más herramientas a la DIAN para fiscalizar y determinar la renta de los contribuyentes. Una de las novedades más importantes es que se le permite a la DIAN determinar la renta por comparación patrimonial. Es decir, si la DIAN detecta que el patrimonio de un contribuyente ha crecido de forma desproporcionada en relación a sus ingresos declarados, podrá investigar y hacer los ajustes correspondientes. Es una forma de detectar enriquecimiento injustificado y posibles casos de evasión fiscal, ¿verdad? Exactamente. Y para agilizar la lucha contra la evasión fiscal, se elimina el procedimiento administrativo de determinación de abuso en materia tributaria. Esto significa que la DIAN podrá actuar de forma más directa y rápida si detecta un caso de abuso sin tener que pasar por un proceso administrativo largo y engorroso. En resumen, la reforma le da más dientes a la DIAN para combatir la evasión fiscal, más transparencia, más herramientas de fiscalización y un sistema de incentivos para fomentar las denuncias responsables. Así es, son medidas que buscan no solo aumentar la recaudación, sino también fortalecer la confianza en el sistema tributario, haciéndolo más justo y eficiente. Y hablando de justicia, no podemos dejar de mencionar el sector que ha recibido especial atención en esta reforma, el sector de las energías renovables. Es cierto, la reforma introduce una serie de incentivos para promover la inversión en proyectos de energía a partir de fuentes no convencionales de energía, las FFCE. ¿Podrías recordarnos qué son las FCC y por qué son tan importantes para el país? Las FMCE son fuentes de energía que no provienen de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural. Incluyen fuentes como la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la biomasa y la energía hidráulica a pequeña escala. Son importantes porque son fuentes limpias, renovables y sostenibles que contribuyen a reducir las emisiones contaminantes y a mitigar el cambio climático. Y Colombia tiene un gran potencial para desarrollar estas fuentes de energía, ¿verdad? Sin duda, Colombia cuenta con una gran diversidad de recursos naturales que le permiten aprovechar diversas fuentes de energía renovable: el sol, el viento, los ríos, la biomasa. Tenemos todo lo necesario para convertirnos en un país líder en energías limpias. Y la reforma tributaria parece ir en esa dirección, ¿no? ¿Qué incentivos están ofreciendo para impulsar la inversión en FNCE? Uno de los incentivos más importantes es la posibilidad de que los inversionistas certificados en proyectos FNCE puedan negociar el derecho a deducir el 50% de su inversión. Es decir, si una empresa invierte 100 millones de pesos en un proyecto de energía solar, podrá deducir 50 millones de pesos de su base gravable para el impuesto de renta. Y lo interesante es que podrá vender ese derecho de deducción a otra empresa que pueda utilizarlo para reducir su propia carga fiscal. Es como crear un mercado para los derechos de deducción, lo que podría atraer más inversión al sector de las energías renovables. Exactamente, es una forma de movilizar recursos hacia proyectos que contribuyen al desarrollo sostenible del país. Y además de este incentivo, la reforma también modifica el tratamiento del IVA para las inversiones en FNCE. La adquisición de bienes y servicios para estos proyectos pasará a estar exenta de IVA. Es decir, los inversionistas no tendrán que pagar IVA por las compras que realicen para sus proyectos de energía renovable. Correcto, es un incentivo adicional que busca reducir los costos de inversión y hacer más atractivo a este sector. Estas medidas son una clara señal de que el gobierno está apostando por la transición energética y la descarbonización de la economía. Sin duda, y es importante destacar que estos incentivos se suman a otros que ya existen para promover la inversión en energías renovables en Colombia. Es decir, que el panorama para este sector es cada vez más favorable. Así es, y esto no solo es positivo desde el punto de vista ambiental, sino también económico. La inversión en energías renovables puede generar empleos, impulsar la innovación y contribuir al desarrollo sostenible del país. Es un ganar-ganar para todos. Y con esto creo que hemos cubierto los puntos clave de la reforma tributaria contenida en el proyecto de ley de financiamiento del 2024. Ha sido un análisis exhaustivo, pero creo que hemos logrado desentrañar los aspectos más relevantes para nuestros oyentes. Coincido, es una reforma compleja con muchos detalles técnicos, pero creo que hemos logrado explicarlos de forma clara y accesible.
Espero que nuestros oyentes se sientan más informados y preparados para navegar este nuevo panorama tributario. Y recuerden que la información es poder. Cuanto más sepamos sobre cómo funcionan los impuestos y cómo los afectan mejor, podremos tomar decisiones financieras informadas. Totalmente de acuerdo, y no duden en consultar el análisis experto de Catalina Molina Zapata, que ha sido nuestra guía en este viaje por la reforma tributaria. Es un recurso invaluable para profundizar en los detalles de esta reforma. Encontrarán el enlace en la descripción del episodio. Y antes de pasar a la última parte de nuestro Deep Dive, quiero recordarles que también si les ha gustado este Deep Dive y quieren seguir aprendiendo, les recomiendo que echen un vistazo al enlace que encontrarán en la descripción del episodio. Allí podrán acceder a un audiolibro gratuito con Audible, la plataforma líder en audiolibros. Es una excelente manera de continuar explorando temas que les apasionan. Sin duda, una excelente recomendación. Y ahora sí, para cerrar nuestro Deep Dive sobre la reforma tributaria, quiero retomar una pregunta que dejaste en el aire hace un rato. ¿Cómo crees que esta reforma impactará el futuro económico de Colombia? El gobierno tiene grandes expectativas a aumentar la recaudación, promover la formalidad, impulsar sectores estratégicos como el de energías renovables y fortalecer el control del sistema tributario. Pero ¿será suficiente? ¿Cuáles son las posibles consecuencias, tanto positivas como negativas, de esta reforma? Es una pregunta fundamental y la verdad es que no hay una respuesta única. El impacto de una reforma tributaria es complejo y depende de muchos factores. Sin embargo, podemos analizar las diferentes perspectivas que existen entre los expertos y tratar de vislumbrar algunos posibles escenarios. Me parece un buen punto de partida. ¿Qué dicen los expertos que son más optimistas? ¿En qué basan su optimismo? Los expertos que ven con buenos ojos la reforma argumentan que la reducción de la tarifa de renta para algunas empresas, los incentivos a la inversión y el impulso a las energías renovables podrían generar un círculo virtuoso de inversión, creación de empleo y desarrollo económico. Es decir, que la reforma podría dinamizar la economía y generar un crecimiento más sostenible. Exactamente, argumentan que la reducción de la carga tributaria para las empresas, especialmente las medianas, podría liberar recursos que se destinarían a la inversión y la creación de empleo, y los incentivos a la inversión en sectores estratégicos como el de energías renovables podrían atraer capitales y generar nuevas oportunidades de negocio. Suena prometedor, pero supongo que también hay voces más críticas que ven con recelo la reforma. Claro que sí, hay economistas que advierten que la eliminación del simple y el aumento de la carga tributaria para ciertos sectores como la de las ganancias ocasionales podrían tener un impacto negativo en las pequeñas empresas y en la economía en general. Es decir, que la reforma podría terminar frenando el crecimiento económico y perjudicando a los sectores más vulnerables. Esa es su principal preocupación. Argumentan que la eliminación del simple sin un régimen alternativo que realmente simplifique las cosas para las pequeñas empresas podría aumentar la informalidad y la evasión fiscal, y el aumento de la carga tributaria para ciertos sectores podría desincentivar la inversión y la generación de empleo. Entonces, el panorama es incierto. Hay argumentos a favor y en contra de la reforma, y solo el tiempo dirá cuál será su impacto real en la economía colombiana. Así es importante ser prudentes y analizar los resultados de la reforma a mediano y largo plazo. Y mientras tanto, creo que es fundamental que cada uno de nosotros como ciudadanos y contribuyentes nos mantengamos informados, participemos en el debate público y hagamos oír nuestras voces. Totalmente de acuerdo. Es importante comprender cómo funcionan los impuestos, cómo nos afectan y cuáles son las alternativas que se plantean. Y para eso los invitamos a seguirnos en The Deep Dive. Nos esforzamos por analizar a fondo los temas que impactan su vida, sus finanzas y el futuro del país. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive sobre la reforma tributaria. Ha sido un placer tenerte como experto en este episodio, y a todos nuestros oyentes, gracias por su tiempo y atención. Esperamos que este Deep Dive les haya sido útil e informativo.